Ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios y vamos a continuar con el tema Primero el Reino. Gracias, señor operador. Entonces usted ve que cambiamos un poquito la cortina musical y tiene que ver con el tema que estamos tocando. Recordando un poquito, decíamos que el tema de
poner prioridad en nuestras vidas ha sido siempre de gran necesidad, y en realidad toda la humanidad lucha con dos problemas paralelos relacionados con este tema de la prioridad. En primer lugar, entonces, veníamos compartiendo en estos días la ausencia de prioridad, y por el otro lado, la prioridad equivocada. Ambos problemas acarrean consecuencias significativas. Tanto entonces de uno y de otro lado, nos acarrean las dificultades. Y recordando un poquito el tema de la ausencia de prioridad, entonces, para tener en cuenta que la efectividad es estar seguro de que hacemos lo correcto. Cuando uno invierte el tiempo, su atención y los recursos, la energía, necesitamos hacerlo para lo que está orientado a algo bueno que pensamos que necesitamos. Entonces, una de las consecuencias más serias de la ausencia de prioridades es que nos lleva al abuso de los dones y de los talentos. Si se usa un talento para hacer algo que no tendría que hacer, está desperdiciando su talento, incluso si lo usa bien. Algunas de las personas más privilegiadas y talentosas del mundo usan las habilidades que Dios le ha dado en maneras que el Señor nunca pensó. Siguen deseos egoístas, consienten la lujuria y la inmoralidad, alientan a la sensualidad y promueven valores que son destructivos para la familia y la sociedad. Esto se ve prácticamente en muchos ambientes, pero en el ambiente artístico de la música, por ejemplo, ¿quién puede dudar que hay artistas, cantantes famosos que uno considera que es un don, y ellos mismos en muchos casos reconocen que viene de parte de Dios? Ahora, la manera en que lo usan no solamente destruyen su vida, sino las vidas por influenciar negativamente las vidas de los que lo siguen. Esto es lo que hace la idolatría del hombre, del ser humano. Entonces, reconocíamos y veíamos que las consecuencias son lamentables y que deberíamos poner más atención y poder encontrar realmente una prioridad para que nuestros talentos usados sean realmente para beneficio y no para destrucción. Entonces, cuando alguien utiliza un don dado por Dios pero de manera egoísta, consiente en la inmoralidad y alienta o promueve valores destructivos, indudablemente que quien le otorgó ese don no va a estar de acuerdo ni va a estar respaldando el uso de ese don. Entonces, allí encontramos a alguien que está usando los talentos pero de manera equivocada. O sea, esto nos acarrea, reiteramos, no solamente un problema para mí, que en muchos casos, muy pronto o con el transcurso del tiempo, vemos que las personas se autodestruyen, y en gran parte esos artistas murieron de manera trágica, en un estado de drogadicción, de sobredosis. Otros terminaron muertos en accidentes fatales
por su condición. Entonces, vemos que la ausencia de prioridad de nuestra vida puede causarnos daño, y esto es lo que Dios quiere que podamos rever, porque todos hemos equivocado el camino y Dios nos quiere enderezar para que nos encontremos realmente con su propósito y allí poder entonces tener prioridades. Tener talento es una cosa, pero saber utilizarlo como principal prioridad en su vida es una historia muy diferente. Imagínese un talentoso orador proclamando el mensaje equivocado, o un talentoso cantante cantando la canción equivocada. Sucede todos los días y es una tragedia. Uno por ahí ve a personas que tienen una facilidad para expresarse, sin embargo el mensaje que están dando, la gente misma cuando lo escucha sabe que es mentira. Y eso sería un don dado por Dios, pero mal utilizado. Entonces por allí nosotros como iglesia vemos, bueno, esta persona, vamos a orar a Dios para que se convierta a Jesucristo y cambie ese mensaje por el mensaje glorioso del Evangelio. O por ejemplo, tal cantante que toca hermosos instrumentos y que tiene hermosa voz, pero también con temas que se autodestruyen y destruyen a los oyentes. Pero entonces es la misericordia de Dios, es el amor de Dios que nos da esas oportunidades. Él nos dio ese talento, pero nosotros lo hemos mal utilizado. La gente sin ninguna prioridad en la vida pierde el propósito. Todos tenemos un propósito en la vida, pero la mayoría de la gente, tristemente, nunca lo descubre. Eso entonces es una de las tragedias mayores de la humanidad, que en general la mayoría de las personas no pueden descubrir el propósito por el cual están sobre la vida, están sobre la tierra. Por eso es que muchos, aún no teniendo problemas, que es lo que más aqueja a la gente, las cuestiones financieras, económicas o de otra índole, no tienen problemas de salud, sin embargo las decisiones por allí son drásticas y se terminan quitando la vida. Esto es a causa de que nunca encontraron su propósito, y lo que aún es peor es que no termina allí la vida de esa persona, porque Dios nos creó con un sentido de eternidad, y la eternidad es tanto para la vida eterna como para la condenación eterna, en otras palabras, el infierno. Muchísimas iglesias y muchísimos predicadores no quieren hablar del infierno, pero no están representando a Jesucristo, pues el Señor habló más del infierno que del cielo. No es un lugar para festejar, pero justamente por eso el Señor nos advierte. Entonces, en este tema de la prioridad, de la ausencia de prioridad, si nos está buscando el propósito por el cual uno nació, entonces está buscando lo equivocado. Es una pregunta, dice, pero ¿cómo yo después de tantos años? Tal vez usted que me está escuchando ya está una persona jubilada, le dice, bueno, yo ya trabajé toda mi vida, quiero descansar, y necesito que ahora tengo que pensar por qué Dios me trajo a la tierra. Hay un refrán que dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y entonces, si usted no importa el tiempo que haya vivido, pero puede ser, dice allí el libro de Eclesiastés, personas que vivieron muchos años, pero en todos sus años nunca obtuvieron la felicidad. ¿Cómo es posible? Sin embargo, Dios todavía está con sus brazos abiertos. Allí entonces, de manera que la ausencia de prioridad le hará perder su propósito para vivir.
La ausencia de prioridades resulta en un fracaso. No importa cuán exitoso sea lo que usted hace, si no está haciendo lo más importante, es decir, lo que debería, está fallando. Por eso reiteramos en ese pasaje bíblico sobre el cual estamos meditando, ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante, usted puede leerlo, pero al final del capítulo dice el Señor como recomendación: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que generalmente nos afligen en esta tierra, van a venir por añadidura. Es que el ser humano se preocupa y se entra en un estado de ansiedad, y ya muchos llegan al estrés, que es una enfermedad que la ciencia lo ha denominado así, la medicina, pero tiene que ver con una falta de armonía entre lo que quiere Dios y la rebeldía del ser humano en ponerse en contra de la palabra de Dios. Ahora, este mensaje usted puede decir es para gente que no conoce a Dios. Sin embargo, si usted ve, usted que es un cristiano, una cristiana que me está escuchando, vaya de nuevo al pasaje que por eso estamos compartiendo también. Vamos a pedir al señor operador que nos ponga nuevamente como cortina este tema musical antes de terminar el programa. O sea, vamos a ir escuchando allí unas partecitas, porque Jesús le hablaba aquí a los que le seguían, a los que estaban. Gracias, señor operador. Allí entonces Jesús nos estaba hablando a gente que nunca había conocido, sino a los que le estaban siguiendo. Entonces, la prioridad correcta nunca podrá ser sustituida. Las prioridades son como las riberas de un río que controlan el flujo de la vida. O sea, si hay demasiado agua, o sea, allí se producen las inundaciones. Si yo me salgo de ese caudal, me salgo de ese propósito de las prioridades de Dios, indudablemente voy a causar desastre, así como causan los desbordes de los ríos, y las personas que viven allí a su alrededor pierden todas sus cosas. Hay un poquito de la cortina musical, señor operador. Fíjense, allí esta parte de este tema musical dice Salomón. Salomón era un rey, y que en la Biblia es un hermoso tema que usted puede leerlo si le interesa. Era uno de los reyes que Dios le dio no solamente sabiduría, sino que le ha dado grandes riquezas. O sea, es como que no había ser humano, y la misma Biblia dice, ni antes ni después de Salomón. Entonces, yo no sé cuál es su ambición en este mundo, pero sabe que Salomón también, a pesar de la sabiduría que tenía y a pesar de las riquezas que tenía, él cometió errores. Siempre volando y volando. O sea que la sabiduría que no está encauzada por Dios, ni la riqueza que no es utilizada correctamente, le puede ser a usted feliz, sino que, por el contrario, puede crearle a un inconveniente. Me decía un hombre que lo conocí en los últimos días de su vida, y que él fue una persona muy conocida en esta ciudad, un hombre inteligente, vino del extranjero, de origen italiano, y resulta que su hijo me llevó a conocerlo los últimos días, y me dice, ¿podés, hermano, ir a orar por mi papá porque está enfermo? Y entonces fui y lo conocí. Allí entonces, este era un hombre que conocía también la palabra de Dios, y ¿sabe lo que me dijo? Cuando me presentaron, él todavía podía hablar, allí estaba ya en su lecho allí de enfermedad, pero me dijo, ¿sabe qué, hermano? El diablo utilizó mi misma sabiduría para engañarme y destruirme.
Hasta hoy recuerdo las palabras. Y entonces me explicó por qué. Porque dice, el diablo sabía que yo era sabio y era inteligente, o me consideraba, pero utilizó mi misma inteligencia o sabiduría para apartarme de él. Entonces el resultado es que cometí muchos errores. Por eso, si usted ve la historia de Salomón, se encontrará un hombre que, a pesar de la sabiduría que tenía, le rodearon las mujeres. Y Dios dice que la mujer es una ayuda idónea, es una bendición para la humanidad como ayuda. Pero si la mujer toma el control del lugar que le toma al hombre, dice que el corazón de Salomón fue inclinado hacia a la idolatría, siendo un hombre sabio. Dice que en ese tiempo, bueno, se podían tener, dice que él llegó a tener 1000 mujeres. Usted no vaya a venir a tomar ahora y dice, bueno, ya que Salomón tenía 1000, yo voy a tener algunas cuantas. Pero lo que pasó con Salomón era que él se alejó de Dios. Y cuando nos alejamos del Señor, por eso este tema, que a uno le parece un poco sorprendente cuando tocamos este tema de volver a Jesús, tenemos también ahí el audio que podemos compartir con la audiencia. Entonces, la ausencia de prioridad trae consecuencias que a priori, o sea, en principio parecieran no causar un daño mayor. Sin embargo, este hombre, cuando llega a sus últimos días, estaba arrepentido y dijo que el diablo utilizó su sabiduría para engañarle. Entonces Dios quiere utilizar su sabiduría o sus conocimientos, pero para indicarle un camino más correcto. Y vamos entonces al otro tema que también lo venimos desarrollando y que tal vez no terminamos en este programa, pero queremos ya tocar. El otro tema relacionado con la prioridad, o sea, con poner nuestras vidas en orden, tiene que ver con la prioridad equivocada. O sea, tenemos prioridad en nuestra vida. Establecemos propósitos que están primero, pero en realidad lo que hacemos es equivocadamente. Ahí entonces, escuchamos un poquito más la cortina musical, señor operador. Mira las flores del campo, como flores de mi frente. Entre las flores del campo. Gracias. Allí entonces, otra prioridad, el tema entonces de la prioridad equivocada, suplir las necesidades personales. Desde el principio de la creación de la raza humana, el Creador estableció la prioridad del hombre cuando le ordenó enfocarse en el dominio de la tierra. Este era su mandato de gobierno, de administración, de mayordomía y de administración gubernamental del reino sobre el planeta Tierra. Es esencial notar que no había ninguna mención del trabajo por la supervivencia o por la comida, sino solo para el desarrollo y el cumplimiento. La prioridad nunca fue un problema en el jardín del Edén, mientras Adán y Eva gozaban de una plena y abierta comunión con Dios, su Creador. No tenían ninguna preocupación porque Dios proveía para todas sus necesidades, comida, agua y otros recursos. Eran abundantes y el perfecto clima templado hacía innecesario la ropa y el abrigo. La diaria interacción, o sea, la comunión que tenía el hombre con Dios era maravillosa. Entonces Dios se encargó allí de hacerlo todo. Por eso que alguna gente dice, estoy viviendo, cuando vive en momentos de paz, dice, estoy viviendo como en un paraíso. El trabajo bien dirigido en el cuidado del jardín y el ejercicio del dominio sobre todo el orden creado llenaban su vida con proyección y trascendencia. La primera prioridad de la familia era ejecutar el gobierno y no perseguir los recursos. La humanidad estaba preocupada por vivir y por la vida.
más que en trabajar para ganarse la vida. En el principio la prioridad del hombre era gobernar las cosas, en lugar de perseguir las cosas. La provisión del hombre para el diario vivir era inherente a su relación de obediencia y de comunión con su Creador y el cumplimiento de los planes para la tierra. La cortina musical un poquito. Ahí, gracias señor operador, excelente. La cortina entonces que nos confirma lo que estamos compartiendo. Y la gran preocupación entonces hoy, inclusive de personas que no tienen problemas económicos, financieros, pero aún entran a preocuparse ya por sus hijos y por los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos. Hay que sembrar la justicia. Allí entonces nos damos cuenta que Dios quería establecer una relación con el hombre, donde el hombre tuviera que aceptar y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué el ser humano se preocupa tanto y entra en una aflicción? Porque al desobedecer a Dios, sí a usted que está escuchando, no importa en qué lugar de la sociedad usted ocupe, si es un cargo en el gobierno, si es un cargo tal vez de poca importancia hablando humanamente, pero usted necesita ordenar su vida con Dios, o si no toda su vida va a tener esa preocupación que es puesta por Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios, dice el mismo Señor Jesús, nada podemos hacer. Y dice, pero ¿cómo tantos años yo viví y no necesité? Alguien un día me dijo, yo estoy bien en mi religión. Claro, el diablo le hacía creer que estaba bien, como a este hombre inteligente le engañó. Pero nosotros necesitamos volvernos a Dios si nos hemos alejado. Y tenemos que reconocer en este tiempo la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no es eterna, en el sentido de que yo debo poner mi parte. En este momento en el infierno no se habla de misericordia, porque las personas tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús y no lo hicieron. Hasta último momento han rechazado el amor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasó entonces allí en el Edén? Todo esto cambió cuando perdieron su poder por la desobediencia. Al haber sido expulsados del jardín e interrumpido su comunión con Dios, el pecado interrumpe, por eso dice que el pecado lleva a la muerte. Y algunos cristianos dentro de las iglesias denominadas cristianas le hicieron creer que ellos están asegurados porque un día aceptaron a Jesús, o porque otro día ayudaron a un necesitado, o porque se bautizaron. Sin embargo, dice que el pecado corta la comunión con Dios. Entonces, este trágico evento que inició el cambio de las prioridades para toda la humanidad, y se reenfocó la vida en la supervivencia. Esta preocupación por las cosas temporales como la comida, la ropa, la cobertura, el abrigo, el agua y otras necesidades fundamentales para la vida, ha consumido a personas hasta el día de hoy, y fue anunciado por el Creador como evidencia del castigo por la desobediencia y la traición del hombre contra el gobierno del reino de los cielos. Entonces, esto es lo que ha causado este gran malestar. Que note que las palabras del Creador cuando se dirigió a la familia del hombre después del acto de rebeldía, dijo: maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida, la tierra te producirá cardo y espino, y comerás la hierba silvestre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de donde fuiste
saciado, porque polvo eres y al polvo volverás. Este legado de necesidad fue pasado de generación a generación hasta se convirtió hasta hoy en la prioridad que consume a la humanidad. Todo lo que el hombre hace fuera del reino de Dios es motivado por el impulso de suplir sus propias necesidades personales. Hasta aquí entonces, por hoy vamos a orar, porque seguramente usted dice, bueno, yo justamente estoy en ese problema. Tengo muchas necesidades y ahora las circunstancias han hecho que aún cambiara más todavía, porque usted le está echando la culpa al gobierno, usted le está echando la culpa, que sin duda seguramente alguna responsabilidad la tienen, porque gobiernos en la tierra sin Dios hay abundantes. Las naciones sin Dios van directamente a la perdición con sus gobiernos, pero usted en esta hora, no importa de dónde usted está escuchando, tiene la oportunidad de relacionarse con el Rey de las Naciones, tiene la oportunidad de encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por eso es que tanto se enojaba allí en aquel tiempo Herodes, porque la gente decía que Jesús era el Rey y por eso quería matarle. Va a haber gobernantes en este tiempo que van a querer matarle a usted cuando usted dice el Rey, mi Rey es Jesús. Pero vamos a hablar en este momento. Usted que es un hijo de Dios y una hija de Dios en obediencia al Señor, apóyame porque vamos a orar por las necesidades de la gente. Y luego vamos a orar por las personas den un paso para salvar su alma. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad. Mira Señor cuánta necesidad alrededor del mundo, cuánta gente corren de aquí para allá buscando satisfacer sus necesidades, y tu palabra dice, hambre vendrá sobre esta tierra. Señor, ten misericordia, Dios mío, por tu gran fidelidad, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te ruego que aquella persona que está sintonizando ahora, Señor, por tu amor, provéele, Señor, de esa necesidad para su cuerpo, pero muéstrale también que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Dios vivo. Aleluya. Ahora tú que estás enfermo y que no tienes para ir, no tienes obra social, tú no tienes un remedio, y si te vas al hospital tampoco vas a encontrar remedio. Ahora Jesús te dice, yo soy tu médico. Aleluya. Ahora confía en Él, que Él puede sanar esa enfermedad, Él puede hacer un milagro en ese cáncer que estás padeciendo. Señor, creo, Dios mío, que por las llagas de Jesucristo, tú no fuiste en vano a la cruz. Yo no tengo que hacer ningún pacto para recibir ahora un milagro de parte de Dios. Reciba ahora en el nombre de Jesús, quien vino a esta tierra por amor. Amén y amén. Jesucito, yo te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, allí tenemos entonces una niña pequeña que entrega su corazón a Jesús. Usted puede hacer exactamente lo mismo, aunque tal vez como esta niña no entiende mucho, pero Jesús sabe. No importa la edad que usted tiene, si usted no tiene a Jesús, usted no tiene la vida. Puede en este momento repetir conmigo: amado y soberano Padre, reconozco, Dios mío, que soy un pecador. Perdóname por el tiempo que he perdido y que ahora, Señor, reconozco a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Renuncio a toda religión falsa y a toda adoración fuera de tu palabra, y te ruego que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad hasta el final de mis días. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia para conmigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
What